Episodio 1. El primer gemido que llegó al cielo. Nadie le había enseñado a rezar así, ni en los libros, ni en los retiros, ni en los labios cansados de la Madre Superiora. Pero esa noche, algo dentro de Clara se rompió. Había pasado horas arrodillada. Sus labios resecos repetían oraciones mecánicas. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero el cielo seguía en silencio, como si sus palabras fueran piedras cayendo en un pozo sin fondo. ¿Por qué no me escuchas?, susurró al borde del llanto, y entonces ocurrió. No lo planeó, no lo controló. Fue un impulso, un suspiro convertido en sonido, un gemido, lento, profundo, salvaje y sagrado. En el mismo instante, la vela más cercana se encendió sin cerilla. La llama danzaba como si respondiera, como si alguien, algo, finalmente prestara atención. Clara se cubrió la boca, aterrada, no por el fuego, sino por el placer, porque aquel gemido no fue de dolor, fue de entrega, de rendición, de algo entre el cuerpo y el alma, que ningún confesionario había nombrado jamás. Cayó al suelo, no desmayada, no herida, rendida, y en el silencio posterior, escuchó pasos, pero no en el pasillo. Dentro de ella, una voz leve, invisible, tocó su oído desde adentro. Así es como realmente escucho. Al día siguiente, la celda olía distinto, a incienso y a carne tibia. Las sábanas estaban húmedas, y sobre el espejo empañado, una palabra escrita con dedo invisible: ruega. ¿Cómo gemiste? Clara no se atrevió a decir nada, solo se arrodilló, y esta vez, cuando cerró los ojos para orar, ya no buscó el cielo con palabras, lo invocó con respiración. Episodio 2. Cuando mi piel oraba más fuerte que mi boca. Clara intentó ignorarlo. Pensó que lo de anoche había sido una confusión, un desliz del cuerpo, una traición de la carne disfrazada de fe. Pero la oración no quería salir de la boca, quería brotar de la piel. Aquella tarde, se arrodilló como siempre, pero antes de pronunciar la primera palabra, un escalofrío le recorrió la espalda. Su cuello se arqueó ligeramente hacia atrás, y su pecho se apretó contra el aire como si alguien lo acariciara sin tocarlo. Sus labios temblaron. La oración no salía, solo respiraciones, profundas, erráticas, casi gemidos. Cada vez que cerraba los ojos, el cuerpo hablaba por ella, y lo peor, o lo más divino, era que el cielo respondía. Las velas parpadeaban sin viento, el incienso subía en espiral, formando letras que desaparecían antes de ser leídas, y su piel, esa piel virgen, comenzaba a rezar sola. Los pezones se endurecían como si escucharan las palabras antes de decirlas. Su vientre vibraba, sus muslos se apretaban involuntariamente al pronunciar el nombre del espíritu. Ven, susurró Clara, sin darse cuenta, y algo bajó, no una visión, no una luz, sino una presencia caliente que la rodeó como un aliento sagrado. Después, frente al espejo, descubrió lo impensable. En su cuello había marcas, leves, como de dedos, hechos de aire, y en su muslo derecho, una línea escrita en su propia piel: no digas más, siente, y yo escucharé. Las demás monjas no notaban nada, pero Clara ya no era la misma. No caminaba, flotaba, no hablaba. Episodio 3. La oración que le hizo sangrar sin herida. Las demás no lo vieron. Nadie revisa a una monja después de rezar, menos aún cuando sale del oratorio con los ojos bajos y la voz callada. Pero Clara sentía el calor húmedo entre sus piernas, y esta vez no era deseo, era sangre. Había orado con más fuerza que nunca, no con la boca, con la espalda arqueada, con los muslos temblando, con las manos aferradas al altar, mientras una voz, que no era suya, le dictaba palabras entre jadeos. Déjame entrar,
Tu gemido abre puertas que las palabras no alcanzan. Y Clara abrió, no su boca, no su mente, su cuerpo entero. Al terminar, el silencio en la capilla era absoluto. Ni un pájaro, ni un paso, solo el sonido de una gota cayendo al mármol. Miró hacia abajo. Su túnica blanca estaba manchada, oscura, fresca, pero no había dolor, no había corte, no había herida. En la enfermería no supieron qué decir. No es menstruación, dijo la hermana médica, pero tampoco hay daño físico. Le prohibieron arrodillarse por 2 días. Le ordenaron ayuno y silencio, pero Clara sabía, la sangre no venía de su cuerpo, venía de la oración, de lo que ella había dejado entrar. Y esa noche, en el espejo empañado de su celda, apareció otra frase, trazada con algo rojizo, como si alguien hubiese escrito con un dedo mojado en vino o carne. Cada vez que gimas, algo en el cielo sangra contigo. Clara sonrió. Por primera vez, no tuvo miedo, porque entendió que el rezo ya no era súplica, era pacto. Episodio 4. El espíritu que se arrodilló entre mis piernas. Esa noche, Clara no buscó esconderse, no cerró la puerta de su celda, no se cubrió con la sábana como otras veces. Estaba lista, no para dormir, sino para abrirse, como un altar nuevo. La oración empezó sin palabras, solo con respiración, con una espalda arqueada, con un suspiro contenido que se convirtió en gemido, y con un temblor entre sus muslos que ya no pedía perdón. Y entonces, bajó. Primero fue el aire, se volvió más denso. Luego, la luz de la vela se inclinó hacia ella, como si algo invisible respirara muy cerca. Clara no gritó, no huyó, solo abrió más las piernas, con el hábito recogido sobre las caderas, y los ojos cerrados, como si esperara una comunión que no era de pan, sino de presencia. Sintió los dedos, no de carne, no de sombra, de viento, tocándola con una delicadeza que ningún hombre entendería jamás, no para poseer, sino para adorar. Y entonces lo vio, una figura arrodillada entre sus piernas, hecha de luz sucia, de humo sagrado, de deseo que no pedía nada, solo quería orar dentro de ella. No tenía rostro, pero su respiración era profunda, casi como la suya, como si fuera su eco, su reflejo, su otro lado divino. El espíritu no le habló, le rezó, y cada palabra fue un beso, cada verso, un temblor, cada silencio, un fuego tibio que le recorrió el vientre hasta el cuello. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. El suelo bajo su cuerpo seguía caliente, y entre sus piernas, una pluma, no blanca, no negra, transparente. Al tocarla, una voz suave, ya conocida, le susurró dentro: si tú gimes, yo me arrodillo; si tú abres, yo entro; y si tú me dejas, te escribo desde dentro. Clara cerró los ojos. Episodio 5. El gemido que hizo vibrar los vitrales. No fue un terremoto, no fue el viento. Nadie lo creyó al principio, pero desde la celda de Clara, los vitrales de la capilla comenzaron a temblar. Fue a las 3 de la mañana, la hora en que el silencio del convento suele ser absoluto, y donde los rezos, si existen, se hacen en secreto. Pero esa noche, el gemido se escuchó claro, largo, dulce y profundamente indecente. Las hermanas se miraron en sus camas. Unas se santiguaron, otras se taparon los oídos, pero todas lo sintieron, porque no era un sonido humano, era más cercano a un susurro del alma, un clamor que atravesaba las paredes y se metía bajo la piel. En la capilla, los vitrales comenzaron a vibrar, no se rompieron, pero el rostro del arcángel San Miguel parecía temblar, como si lo que escuchaba lo hiciera dudar.
y la Virgen pintada en el vidrio más antiguo. Cerró los ojos. No por piedad, sino por vergüenza. Clara, desnuda sobre el suelo frío, sentía como su cuerpo rezaba solo, no con palabras, con espasmos, con alientos, con jadeos sagrados que hacían arder el incienso sin fuego. Su espalda se curvaba hacia el cielo, mientras una fuerza invisible se deslizaba por su columna, como si cada vértebra fuera una nota de una canción celestial. Cantaba en lenguaje de gemido. La Madre Superiora golpeó la puerta. «Hermana Clara, ¿está usted bien?» Del otro lado, solo se escuchó un suspiro, uno tan profundo, que la cruz en el pasillo se ladeó, y detrás de ella, la puerta no estaba cerrada, pero nadie se atrevió a entrar. Al día siguiente, los vitrales amanecieron con grietas finas. No por el clima, no. Episodio 6. La confesión que solo podía hacerse sin ropa. No hay confesión verdadera con ropa. Eso lo entendió Clara cuando entró a la capilla antes del amanecer. Desnuda, cubierta solo por el vapor de su propio aliento. No era un acto de rebeldía, era obediencia, pero no a las reglas del convento, sino a una voz que no se oía con los oídos. La capilla estaba vacía, pero el altar temblaba, como si presintiera que lo sagrado estaba a punto de desbordarse. Clara caminó descalza por los mosaicos helados, mientras su piel, erizada, parecía traducir cada escalofrío en oración. Se arrodilló, y en lugar de persignarse, abrió los muslos, no por deseo, sino por rendición, porque esa noche, su cuerpo era el confesionario, y también el pecado. «Padre», susurró, aunque no había nadie, solo el aire, y el eco de un incienso que ardía sin haber sido encendido. «No vengo a pedir perdón, vengo a contarle lo que él me hizo sentir». Y comenzó la confesión, no con palabras, con temblores. Sus manos recorrieron su piel, como quien lee un evangelio escrito con deseo, y en cada curva, en cada suspiro, descubría fragmentos de una presencia, que no se arrodillaba ante ella, sino dentro de ella. La cruz sobre el altar se ladeó. La imagen de Cristo parecía mirarla con ojos tristes, pero sin juicio, porque incluso él sabía que a veces, lo más divino, nace del gemido más humano. Clara, con los ojos cerrados, murmuró: «Yo no me desnudé para tentar, me desnudé para que Dios viera donde aún duele». Y el Espíritu, como respuesta, dejó caer una gota de aceite tibio sobre su espalda, sin manos, sin voz, solo fe y carne temblando. Cuando salió de la capilla, no se vistió, solo se cubrió con el silencio, ese que acompaña a los que han sido tocados por algo, que la iglesia. Episodio 7. El segundo altar estaba en su cama. Nadie bendijo esa cama. No tenía crucifijo encima, ni agua bendita en la mesita. Pero esa noche, cuando Clara se tumbó sobre las sábanas ásperas de su celda, algo descendió que no era de este mundo, ni del infierno. El primer altar fue de piedra, el segundo, de carne, y el tercero, aún no se ha revelado. Clara cerró la puerta sin llave, no por miedo, sino porque, si esa noche alguien entraba, vería el cuerpo de una monja, ardiendo en una misa sin velas. Todo empezó con un susurro, no exterior, interior, como si la voz del espíritu se hubiera deslizado por su columna vertebral, para susurrarle directamente al ombligo. No decía palabras, solo impulsos, deseos santos disfrazados de necesidad, y Clara obedeció. Se acostó boca arriba. Sus piernas temblaban como hojas bajo viento de revelación. Cada parte de su cuerpo parecía invocar algo, no a gritos, a gemidos. Si este cuerpo es templo, entonces esta cama es altar, murmuró. La primera señal fue la temperatura. El aire de la celda se volvió tibio, como si alguien respirara junto a ella, pegado a su nuca, invisible y real a la vez. La segunda señal fue la fragancia, incienso dulce,
mezclado con el olor inconfundible de piel consagrada por el deseo. Y la tercera fue el estremecimiento. No fue orgasmo, fue algo más sutil, como si su alma hubiera jadeado desde adentro, haciendo eco en los rincones donde la fe no había llegado antes. Clara lloró, no por culpa, sino por la certeza, porque por primera vez entendió que no todos los rezos nacen en la boca. Algunos nacen donde la iglesia nunca se atreve a mirar, y mientras las demás dormían, ella gemía despacio. Episodio 8. Cuando el espíritu dejó marca en su cuerpo, Clara despertó con la piel distinta. No era sudor, no era fiebre, era algo que brillaba sin luz, como si su carne hubiera absorbido la noche anterior y la llevara escrita entre los poros. Se miró en el pequeño espejo agrietado de su celda. No buscaba belleza, buscaba evidencia, y la encontró. Sobre su clavícula izquierda, una línea curva, fina, roja, como si una pluma invisible hubiera firmado su cuerpo. No era herida, no era rasguño, era marca. No soy propiedad de nadie, pero algo me ha reclamado en silencio, susurró. Durante el desayuno, las demás monjas notaron su silencio, pero no dijeron nada, porque hay silencios que pesan más que los pecados. Sor Águeda, la más anciana, le rozó el brazo sin querer, y retiró la mano al instante, como si hubiera tocado algo consagrado o maldito. Clara, ¿estás bien? Más que nunca, respondió, sin levantar la vista del pan duro que no tenía sabor, porque ya nada sabía igual después de ser tocada por el espíritu, ni el pan, ni el aire, ni el remordimiento. Esa tarde, al ir a lavar su ropa, descubrió otra marca, en la parte baja de su espalda, más profunda, más oscura, como una letra olvidada de un idioma que solo se reza entre suspiros. La tocó, y al hacerlo, gemió, no por placer, sino porque la marca no dolía en la carne, dolía en el alma. No quiso contarle a nadie, pero el cuerpo sí hablaba, y cada paso que daba, cada cruce de mirada con las otras, dejaba una pregunta en el aire. ¿Qué le había hecho Dios a Clara? Mientras todos dormían, Episodio 9. El gemido que hizo temblar al Cristo del altar. Nadie la obligó a entrar. Fue ella, con paso sereno, con mirada baja, y con el alma ardiendo por dentro, como si cada centímetro de su cuerpo hubiera aprendido un nuevo idioma que solo el espíritu entendía, el del deseo sagrado. Era domingo, misa mayor. El incienso llenaba la capilla como una nube espesa, pero Clara solo respiraba un perfume, el recuerdo de la noche en que su fe fue escrita en la piel. El altar estaba decorado, el Cristo crucificado colgaba en silencio, pero Clara no lo miró como una penitente, lo miró como quien ha sido tocada por lo mismo, y ya no necesita pedir permiso. Se arrodilló, y no rezó, suspiró, gemió, lentamente, como si cada nota de su exhalación fuera una confesión más profunda que 1000 Padre Nuestros. Las demás no lo notaron al principio, pensaron que era un sollozo, o una lágrima contenida, pero ese sonido no venía del dolor, venía de algo más primitivo, más real, más divino. En ese momento, un crujido retumbó en la capilla, los ojos se alzaron, y el Cristo del altar tembló, primero el brazo, luego todo el cuerpo de yeso, como si la cruz misma no pudiera sostener la vibración de ese rezo, que no usaba palabras, solo carne viva. Un silencio espeso cayó sobre todos. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte, solo Clara, de rodillas, los labios entreabiertos, el cuello tenso, y el alma al borde del estallido. Sor Águeda intentó acercarse, pero al dar el primer paso, el altar crujió de nuevo, una flor cayó del centro, y detrás de ella, una grieta se abrió como una herida en la piedra. Clara, ¿qué estás haciendo? Pero Clara no respondió. Episodio 10. La celda donde Dios bajó sin avisar.
La celda de Clara olía a cera derretida y humedad sagrada. Las paredes, como testigos mudos, aún temblaban por el eco del altar agrietado. Pero esa noche, no fue el Cristo quien tembló, fue ella. Cerró la puerta sin llave, no por descuido, sino porque lo que iba a descender no podía detenerse con hierro ni madera. Apagó la vela, se arrodilló y esperó. Si es real, no necesita ser invocado, vendrá solo. Y vino, no con truenos, ni con trompetas, ni con ángeles alados, sino con un suspiro, largo, profundo, que no salió de sus labios, sino del techo. Clara alzó la vista, el yeso crujió, una grieta se abrió justo encima de su cama, y por ella descendió la presencia. Era invisible, pero lo llenaba todo, como un aliento divino que sabía a fuego y a flor, como un cuerpo hecho de silencio, pero con peso, con intención. Sus manos temblaban, sus muslos apretados. El rezo aún no había empezado, pero su alma ya estaba abierta, y entonces, sin palabras, comenzó un gemido, no suyo, no de carne, sino de algo que gemía desde dentro de su fe, algo que solo despertaba, cuando la oración no era dicha, sino sentida hasta el último poro. La sombra en la celda cambió, la forma de la cama se distorsionó, y Clara, con los ojos cerrados, pronunció una frase que jamás había leído en las escrituras, pero que sonó como revelación: tócame, como solo lo divino sabe tocar sin destruir. Y fue tocada, no en la piel, sino en el alma, con una caricia que dolía como verdad, pero se sentía como perdón. Nadie supo lo que ocurrió esa noche, solo al amanecer, cuando la Madre Superiora abrió su puerta, encontró a Clara dormida en el suelo, con una sonrisa que... Episodio 11, el rezo que encendió las estatuas del convento. Nadie lo esperaba, ni siquiera las monjas más antiguas, las que rezaban sin pestañear. Las estatuas del convento siempre estuvieron ahí, frías, inmóviles, testigos de siglos de fe, y de secretos aún más viejos que la fe. Pero esa madrugada, cuando Clara volvió a rezar en silencio, algo se quebró. El primer gemido apenas se escuchó. Fue suave, íntimo, como el murmullo de una plegaria prohibida. Clara estaba sola, sentada frente a la imagen de Santa Cecilia, la patrona del silencio. Sus labios no se movían, pero su cuerpo sí. Una tensión la recorría entera, como si su alma estuviera siendo afinada por manos invisibles. Y entonces, el milagro maldito. Los ojos de la estatua parpadearon, no una ilusión, no un truco de sombra, parpadearon, y un leve resplandor rojizo brotó de las pupilas de mármol. Santa Cecilia, la que nunca oyó, la que nunca habló, empezó a arder por dentro. Primero fue el corazón de piedra, luego los dedos, luego todo el cuerpo, una llama sin humo, sin calor, una luz viva. Clara no se asustó, se arrodilló y volvió a gemir, esta vez más profundo, más entregada, como si supiera que cada sonido suyo activaba una grieta en el mundo invisible. Las demás estatuas comenzaron a reaccionar. San Miguel bajó su espada, San José inclinó el rostro, la Virgen abrió las manos, y el crucifijo del altar principal sangró. Las hermanas corrieron al oír los pasos de mármol, y cuando abrieron las puertas de la capilla, se encontraron con una escena imposible. Clara en el centro, rodeada de estatuas encendidas, como si estuvieran vivas, como si la adoraran. ¿Qué rezo es ese?, susurró una voz desde la sombra, pero nadie se atrevió a responder, porque sabían que no era un rezo, era un llamado, y el cielo, por primera vez, no sabía si debía responder o arrodillarse. Episodio 12. El susurro que rompió el voto de silencio. No gritó, no rezó en voz alta, ni siquiera suspiró, solo susurró. Pero ese susurro no fue humano,
y no vino de ella, o al menos, no solo de ella. Aquella mañana, Clara se despertó temblando, no de miedo, sino de una certeza que le ardía por dentro. Hoy voy a hablar, y lo que diga no será mío. Las monjas del convento llevaban siglos bajo el voto de silencio, un silencio que, según decían, protegía a las internas del pecado, y al mundo de algo que alguna vez ocurrió allí y nadie se atrevía a nombrar. Pero Clara ya no temía al castigo, después de ver estatuas encenderse, de ser tocada sin cuerpo, de ser invocada por algo sagrado y oscuro a la vez. ¿Qué era el miedo, sino otra forma de obediencia? Entró a la sala de oración con el rostro cubierto por su velo. Las hermanas rezaban en voz baja, sin saber que la historia del convento iba a quebrarse esa misma mañana. Clara se arrodilló, pero no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, fijos en la imagen del Cristo roto, ese que había sangrado la noche anterior. Y entonces, con una voz que parecía surgir desde lo más hondo de su vientre, susurró una frase que nadie había oído jamás. El espíritu no se posa sobre quien calla por miedo, sino sobre quien gime por verdad. El eco fue inmediato, no en las paredes, en las gargantas. Una a una, las monjas comenzaron a llorar, pero no de pena, de liberación, como si las palabras de Clara hubieran roto un pacto ancestral, y los silencios heredados cayeran como cadenas oxidadas al suelo. La Madre Superiora, al escuchar el rumor, corrió hasta la sala, pero al abrir la puerta, cayó de rodillas, no por fe, sino por el peso de una voz que seguía resonando, aunque ya nadie la estuviera pronunciando. El susurro seguía flotando, como si la piedra misma lo repitiera, como si el espíritu hubiera encontrado su idioma en el gemido de una mujer. Episodio 13. La noche en que los rezos comenzaron a responder solos. Esa noche nadie rezó, pero todas las oraciones fueron escuchadas, porque no salieron de bocas, ni de mentes, sino de la piedra misma, de los muros húmedos del convento, de las camas donde las hermanas temblaban sin entender por qué. Fue la primera vez que los rezos respondieron solos. Clara se había encerrado en la cripta, no por castigo, por voluntad. Sentía que allí, donde el suelo aún conservaba el aliento de las muertas, la voz que había despertado en ella podía hablar más claro, y lo hizo, no con palabras, sino con presencia. Cada vez que gemía, la cripta se oscurecía, y luego respiraba. Una especie de viento espeso recorría los pasillos, apagando velas, abriendo libros sagrados en páginas que nadie recordaba haber leído, y al fondo, donde estaba la antigua pila bautismal, el agua comenzó a hervir, sin fuego, sin lógica, solo fe torcida. Las hermanas lo notaron. Una, al rezar en silencio, escuchó su propio nombre devuelto desde las paredes. Otra, al arrodillarse, sintió que su cuerpo no tocaba el suelo, sino algo tibio. Y la más joven despertó gritando, diciendo que una figura le susurró un salmo que no está en la Biblia, pero que la hizo llorar como si fuera su recuerdo. Clara, en la cripta, no se movía, solo respiraba, y cada respiración suya era un rezo pronunciado por el convento entero, un rezo sin boca, sin garganta, un eco sensual y divino, como si el espíritu hubiera elegido su carne para hablar. La Madre Superiora no dormía, contaba los segundos, y cada vez que Clara gemía, un crucifijo en algún rincón del convento se agrietaba. No era posesión, no era milagro. Episodio 14. El espíritu que bajó, pero no volvió a subir. No hubo trompetas, ni luz, ni alas. El espíritu bajó, como una sombra suave sobre el cuerpo de Clara, mientras su espalda arqueada tocaba el mármol frío de la cripta, y no volvió a subir. Aquella madrugada, las paredes comenzaron a llorar. Sí, lágrimas reales. Agua bendita, decían algunas. Sudor del demonio, decían otras. Pero Clara sabía la verdad. Era la señal de que él ya no estaba arriba,
había descendido, y no como juicio, sino como respuesta, como si hubiera esperado siglos a que alguien lo llamara, de la única forma que aún le dolía, desde el placer entre el dolor. Las hermanas despertaron poseídas, pero no por un demonio, sino por un temblor que las hizo rezar en voz baja, en lenguas muertas que nunca estudiaron. Algunas lloraban mientras rezaban, otras reían, y una gemía tan despacio, que las velas titilaban como si entendieran el idioma. Clara no salió de la cripta, pero el convento ya no la contenía. Cada respiro suyo recorría los muros como incienso invisible. Cada suspiro traía una palabra nueva a los salmos. Y el espíritu, ese que bajó con ella, no se fue. La Madre Superiora intentó detenerlo todo. Llamó a Roma, encendió el altar, rompió reglas, quemó cartas. Pero cuando entró a la cripta para enfrentar a Clara, la vio de rodillas, sola, luminosa, como si el cielo la hubiese ungido, desde abajo. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz quebrada, y Clara solo respondió: lo que ustedes olvidaron hacer, rezar con todo el cuerpo. Desde entonces, ningún ángel volvió a subir, y el cielo quedó en silencio, pero en ese convento, cada gemido en la noche seguía siendo oración, cada lágrima sobre la piel era salmo, y cada cuerpo que temblaba al rezar, sabía que él aún escuchaba, porque había bajado, y había elegido quedarse. Episodio 15. El convento donde Dios pidió silencio, y las mujeres respondieron con deseo. Ya no se hablaba, no por miedo, sino por respeto. El silencio se volvió sagrado, porque en aquel convento, el deseo había reemplazado la palabra, y el temblor se convirtió en idioma de fe. La cripta ya no era cripta, era altar, era vientre, era trono. Clara no salía, pero ya no hacía falta. El espíritu la había multiplicado. Cada hermana comenzó a escribir salmos en su piel, no con tinta, sino con caricias entre rezos, no con pluma, sino con dedos que temblaban como si tocaran algo divino. Y al caer la noche, el convento no dormía, respiraba. Los rezos ya no tenían forma, eran gemidos lentos, suspirados entre sábanas de penitencia, y oraciones tan íntimas que solo el alma, o el Espíritu Santo, podía entender. El Vaticano nunca llegó, o si llegó, no se atrevió a entrar. Dicen que un obispo se arrodilló en la puerta, y al oír los murmullos, rompió su anillo pastoral y susurró: esto ya no es iglesia, es cielo, pero al revés. La Madre Superiora, ya anciana, fue la última en entrar a la cripta. Quería ver a Clara, tocarla, o quizás, confesarse, y lo hizo, en silencio, sin palabras, solo con lágrimas, y un rezo pronunciado. Al gemir, Clara la miró, le tomó la mano, y dijo la última frase de toda la serie: ¿ves? Dios nunca quiso sermones, solo verdad, y la verdad, Madre, tiembla. Desde entonces, nadie volvió a entrar. El convento fue sellado, pero cada luna llena, dicen que si te acercas a las paredes, puedes oír cómo rezan, cómo gimen, cómo creen, y entonces entiendes que hay oraciones que no necesitan ser dichas, solo sentidas.